invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Nuestro invitado a esta hora de la mañana, 7 de la mañana, 18 minutos, es el vicepresidente de la Comisión Nacional de Paz, Jaime Gutiérrez Ospina, oriundo acá de Dos Quebradas, un hombre que ha estado ligado con la acción comunal de este municipio, de este departamento, de la Federación Nacional de Acción Comunal y viendo haciendo protagonismo por todas las regiones del país. Jaime, muy buenos días. Doctor Germán, un saludo muy especial para usted, a su equipo de trabajo, a los profesionales del periodismo de la mesa, al máster y a la comunidad en general que en este momento escucha este medio que es muy interesante para el desarrollo de la comunidad y la información de todo el pueblo de Dos Quebradas, Risaralda, inclusive de Colombia. Como lo decía ahora, usted ha estado muy ligado a la Federación Nacional de Acción Comunal. Ahora, ¿cómo logra llegar a la mesa de la Comisión Nacional de la Paz como vicepresidente? Bueno, mire, hay una situación. Primero que todo, yo estoy representando la Acción Comunal de Colombia por medio de la Confederación Nacional de Acción Comunal, que fuimos elegidos 2 miembros del Consejo Nacional de Paz. Allí el Consejo Nacional de Paz es un asesor del presidente de la República en tema de paz y lo conforman 120 personas entre gremios, organizaciones sociales, ahí está la ANDE, empresarios, políticos, una comisión del Senado, una comisión de Cámara y la sociedad civil. Es un proceso, allí se hacen los procesos democráticos dentro de todos sus miembros. El primer ejercicio es una elección del comité del Consejo Nacional de Paz, que tiene que hacer toda la dinámica del proceso territorial, de cumplir con un plan de acción aprobado en la Asamblea, y luego ese comité de 13 personas elige un presidente y un vicepresidente. Fui postulado a la presidencia, perdí por un voto, y quedé vicepresidente nacional de este proceso con un gran reto en un momento muy importante para Colombia, porque el gobierno nacional de progresista viene abriendo varios frentes de negociación. No tenemos uno solo, sino varios grupos en eso y unas comisiones allí. Y vamos a hacer un trabajo con todos los territorios, municipios, departamentos sobre la dinámica que se debe desarrollar desde los consejos territoriales de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización. Porque no solamente es el conflicto armado el que nos tiene que tener en el imaginario que tenemos que asesorar al presidente de la República, sino el conflicto social, porque el conflicto social está ligado con el conflicto armado. Y Dos Quebradas y Risaralda no son ajenos a esa serie de problemas. Tenemos un conflicto armado transitorio en algunas zonas, como los hechos que pasó hace pocos días entre Chocó y Risaralda. Tenemos un conflicto social enorme, sobre todo en la capital y en la ciudad más importante que tiene después de capitales, que es Dos Quebradas. Hay un conflicto social, eso lo está trasladando también a Santa Rosa de Cabrera, la Virginia, y tenemos que ponerle cuidado a eso, la delincuencia. La función es muy importante del Consejo, lo que pasa es que no son operativos, porque se hacen elegir o llegan a representar y no saben la misionalidad de ese Consejo, y que hay que hablar con todos los actores. Jaime, ¿cómo funciona este Consejo Nacional de la Paz? Usted ya nos habló pues del comité, de la directiva. Qué bueno que usted hubiera podido lograr la presidencia de la Comisión Nacional, pero bueno, ahí está de vicepresidente. ¿Cada cuánto se está reuniendo las 120 personas de las que usted hablaba? Sí, obligatoriamente por la ley 434 es el 98 tiene que reunirse mínimo 3 veces al año, extraordinariamente cuando se tema. Y el comité cada 2 meses. En la dinámica que le hemos imprimido a este nuevo Consejo Nacional de Paz, como hay ya 5 negociaciones con diferentes actores y hay unas conversaciones también con el Clan del Golfo que vienen explorando, entonces, ¿qué sucede? Vamos a estar en una dinámica más o menos de cada 2 meses reunirnos el Consejo, porque hay que tomar determinaciones y hay que hacerle recomendaciones al gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro. Esa es su dinámica, pero también buscar los espacios de conversación territorial. Este comité, este Consejo de Paz, fue muy enfático en que la paz se construye desde las regiones. La reconciliación, la convivencia, la no estigmatización desde las regiones, no es desde Bogotá hacia las regiones. Ya, por eso ya hay comunidades
que vienen hablando con los actores en territorio. No oficialmente están convalidadas, pero vamos a buscar cómo se convalida eso. Y un ejercicio es el grupo del Ejército de Liberación Nacional de Nariño, que tiene allá en Tumaco, que hay unas conversaciones aparte fuera de la mesa central que se tiene con el Ejército de Liberación Nacional, con el COSO. Entonces es una situación permanente. También hay unos diálogos exploratorios con unas bandas delincuenciales en Medellín, en Barranquilla, pero se está haciendo desde los territorios. Ahí se enriquece el proceso de paz, reconciliación, convivencia y nuestra inmediación. Con el saludo cordial, es como un comité de acercamiento de esos grupos de esas organizaciones a los que tengan intención de desarrollar un proceso de paz, más o menos lo que puedo entender. Sí, doctor Fermín, un abrazo desde la distancia, un saludo muy especial. Eso es casualmente, eso es lo que hay que hacer en los consejos territoriales. Es una conversación, una exploración primero, luego ver la voluntad de parte y parte del gobierno y del grupo que se tenga, delincuencial, criminal, guerrillero, ¿cierto? Narcotraficantes, porque a eso la paz no se construye con un solo actor. Desarmamos se desescala el conflicto armado con un actor y queda a nosotros, que fue la situación que pasó con Santos, y vuelven a reincidir. Entonces uno encuentra procesos donde la guerrilla se ha hecho, hoy son guerrilleros, hacen un proceso de conversación, desescalan el conflicto, se reintegran a la sociedad civil, se reincorporan, pero después pasan a un grupo paramilitar, y contrario también del paramilitarismo a la guerrilla. Aquí tenemos que actuar todos, con todos, ¿sí? Y no sesgarnos solamente con un grupo tal, es con todos los que hay que hablar. Y el actuar es cumplir con lo que se promete. Para que estas personas se acojan a estos procesos, hay que realmente cumplir y no hacer lo que pasó con el gobierno Duque, que hizo trizas los acuerdos de La Habana, y por eso la Marquetalia y por eso los cabecillas de la antigua FARC se devolvieron hacia el monte. Le quiero cambiar de tercio. Pero disculpa Fermín, sobre este mismo tema, quería preguntarle, Jaime, sobre si ustedes como Consejo Nacional de Paz hacen también esas recomendaciones a los que están en este momento como negociadores por parte del gobierno y de estos mismos grupos al margen de la ley. Mire, hay una situación, ahí hay un vacío en la norma. En la ley 434 y en el decreto 885 hay un vacío en la norma que se va a subsanar. Nosotros no solamente debemos de hacerle recomendaciones al presidente de la República, sino que también estamos pidiendo ya unos espacios en las mesas de negociación de cada grupo para hacer recomendaciones desde la sociedad civil. Este consejo está compuesto más por la sociedad civil, es un escenario de participación enorme, pero también están los empresarios representados en la ANDI y los microempresarios, como Acopi, hay unos sectores empresariales ahí. Y hay militares retirados y pensionados que también tienen asiento, y hay asiento de la derecha. Es una cosa muy interesantísima en el consejo. Entonces se ha planteado que se debe también conversar desde el consejo con esos actores, explorar y hacer recomendaciones también a los grupos. No quedarnos en la mesa solamente hacia el gobierno, porque una conversación se tiene que hacer con las dos partes, mínimamente con las dos partes. Eso sí, esa parte sí se está haciendo. A propósito de negociadores, esta semana el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, allí en Caracas, hablando del proceso con Marquetalia II, pues lamentó y se dolió de la muerte que el ejército le propició a varios miembros de ese grupo de Marquetalia II que lidera Iván Márquez. ¿Usted es de los que también comparte ese pensamiento con Oti Patiño de lamentar a los que el ejército les da de baja? Mire, la muerte de un ciudadano se debe lamentar, se debe primero rechazar, se debe lamentar y se debe ser solidario con las familias de esos muertos, de esos hechos. Lo que pasa es que en un país tan polarizado como el nuestro, que cualquier cosa que diga un exguerrillero, como el caso de Oti Patiño, que hizo amnistía, viene del M-19, en un gobierno progresista de Gustavo Petro, que fue miembro de la guerrilla del M-19, y una derecha que día a día ataca todos los programas y hechos.
Llevamos 2 años y entonces eso de los 2 años de este gobierno, vamos a completar 2 años, y todo, si usted le hace un ciclo, doctor Germán, desde el punto de vista como periodista que es, semanalmente y diariamente, siempre ataca cualquier hecho de Petro, pero no ve los otros hechos de acción. No estoy defendiendo el gobierno, al cual yo le aposté, pero sí, esa es la situación, y entonces la derecha está en ese juego. Entonces, hoy el hecho de Otto y Patiño haber expresado esa situación, que lógicamente el alto comisionado para la paz, esa investidura que tiene Otto y Patiño, que forma parte del Consejo Nacional de Paz, que él lo dirige en representación del presidente de la República, ese rechazo debe existir también contra los líderes sociales, contra los líderes, contra los jóvenes, contra los hechos que hacen contra los empresarios y con aquellas personas que producen trabajo en el campo. Y eso sí, no lo ha hecho el gobierno, en cabeza de Otto no lo ha hecho. Entonces se ve ese vacío que como se inclina para uno, pero no es solidario con todos. ¿Sí soy claro? Me acaba de responder la pregunta que le iba a hacer, se me adelantó. Porque si bien usted tiene la razón, y siempre lo hemos dicho, particularmente ese servidor, que duele tanto la muerte de un guerrillero como la muerte de un soldado, porque ese conflicto es absurdo, lo más estúpido que pueda haber, que nos estamos matando sin saber por qué ni para qué, pero de la misma manera en que se rechaza y se lamenta la muerte de un guerrillero, también se debería tomar la misma posición cuando la guerrilla hace un acto en contra de la convivencia, o cuando pues también caen soldados en manos de este conflicto, y cuando, usted lo acaba de decir, cuando han asesinado tantos líderes sociales, tantos líderes comunitarios y cuánta gente, defensores de los derechos humanos que han muerto a través de las balas, y no se nombra, no se ve, no se demuestra la misma lamentación ni el mismo rechazo. Entonces eso es, o usted lo acaba de decir, en un país polarizado, esta posición lo que hace es más fuego para, más gasolina para el fuego, y lo polariza mucho más. Claro, mire, nosotros tenemos una situación, a hoy, la acción comunal, en 25 años que sigue teniendo el primer lugar, y tengo que decirlo, que da una lástima decirlo, me duele decir que en primer lugar, porque en primer lugar es para conseguir los triunfos, las condecoraciones, los éxitos, pero aquí cuando hablo de primer lugar, somos la organización social que ocupa el primer lugar en homicidio, año a año, y se incrementa. Y nunca ha habido un pronunciamiento de un gobierno, sea de derecha o de izquierda o progresista. Bueno, aquí no ha habido gobiernos de izquierda. Y la verdad, aquí no hay gobierno de izquierda. Aquí hay un gobierno de derecha y hay un gobierno progresista acompañado por una izquierda. Una izquierda radical, otra izquierda progresista. Bueno, entonces eso nunca ha habido un pronunciamiento. Aquí matan a un indígena y hay tímidamente, o un afro, y tímidamente hay una declaración del gobierno, porque lo rige un derecho internacional humanitario, porque lo rige esta gente de la comunidad por esa población indígena, pero matan a un líder de la acción comunal y no hay un pronunciamiento del gobierno en ninguna parte, ni siquiera un alcalde, ni un gobernador, ni menos el presidente de la República. Y esas situaciones, y decíamos nosotros, entonces, ¿por qué si se hace lo otro, cierto? Pero hay unas cosas que eso es lo que tenemos que rectificar. La vida no tiene precio, sea la que sea, la de un habitante de calle, la de un delincuente, que en un momento de hacer su fechoría lo matan. Ese rechazo de la vida prevalece sobre cualquier. Hay que buscar esas acciones para contrarrestar esa delincuencia, esa criminalidad, y para eso necesitamos comenzar a construir entre todos, en medio de las diferencias ideológicas, en medio de los diferentes credos de fe, pero también siendo muy responsable en las cosas. Hay que construir esta paz estable, duradera y con justicia social. Y es una política de Estado, señor. Está en la Constitución, está en la Constitución política colombiana. Esto no es de Petro, no es de Duque, no es de Santos, no es de Pastrana, no es de Samper. ¿Ya? Esto es un compromiso de todos los colombianos, de Jaime, todos los gremios, de los periodistas. Los periodistas, les cuento una cosa, a mí me gusta el equilibrio de ustedes, en qué buena. Uno encuentra ahí varias corrientes de pensamiento, comenzando por el director del programa, el doctor Germán Aguirre, que ha sido un hombre político de expresión liberal, pero hay otros pensamientos en la mesa y ustedes se respetan y ustedes no son viscerales en la información, pero tenemos unos medios del orden nacional que son viscerales en la información. Claro. Sí, es evidente. Y siguiendo con el tema,
Fíjese, Germán, que el tema del Cauca, que es complejo, masacres cada día, muertes cada día, para mencionar solamente un solo sector del país, el gobierno, la vicepresidenta no se había manifestado rechazando, y que debería estar rechazando constantemente esto para que el pueblo se dé cuenta de que realmente hay un rechazo sobre este accionar. Pero cuando atentaron contra su padre, ahí sí salió a exigir mayor presencia, mayor seguridad, y también el presidente. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿de qué lado están? Y le dan papayazo a los contradictores y opositores para decir, no, es que ellos están del lado de los delincuentes, del lado de los guerrilleros, y por eso les importa mucho la fuerza pública, que la fuerza pública pues la tienen en contra del gobierno nacional por endes y por obvias razones, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros inclusive en el comité rechazamos no solamente el asesinato y amenazas contra todos los líderes sociales, e incluimos al señor padre de ella, no por ser su campesino, una persona que tiene su origen humilde, que hoy es el padre de la vicepresidenta, pero ese comentario que usted acaba de hacer con mucha responsabilidad es cierto, ¿ya? Y a eso tenemos que apostarle. Tan derecho tiene a la vida un campesino, un habitante de calle, como lo tiene el hermano del presidente o el hermano de los políticos, de los grandes políticos. Y así, uno ve reacciones en materia de amenazas. Jaime, reacciones, señor. Sí, señor. Qué pena que lo interrumpa, pero el tiempo nos acosa. Nos acosa el tiempo. Es que no quiero dejarlo ir sin preguntarle un hecho del día, y es la captura de 14 integrantes de la organización guerrillera que viene desde Bogotá. El operativo se hizo desde Bogotá con el general Salamanca en Dos Quebradas y Pereira, y se habla de un líder de la cordillera, uno de los principales líderes de la cordillera. Se habla del Cabecilla. Del Cabecilla, sí. ¿Quién es alias el Viejo? Bueno, mira, aquí se le varias lecturas a ese hecho de inteligencia, y desafortunadamente tengo que decirlo, siempre los hechos de connotación frente a la criminalidad y a la delincuencia de alto nivel lo dan desde Bogotá y no con las unidades que están en el territorio. Eso nos deja una primera lectura, es decir, la policía opera es para los de bajo nivel, que cogieron tanta droguita que están el campanero y todo, y hacen bulla por los medios de comunicación de Risaralda. Pero los hechos contundentes de Cerrito, del terminal, de lo que acaba de suceder en Dos Quebradas, que vuelve a Dos Quebradas a tener una connotación por todos los medios, es relacionado con cordillera. Eso no, y lo produce Bogotá con inteligencia. Es un hecho que es de inteligencia desde Bogotá, y un hecho que es noticia desde ayer y hoy por todos los medios de comunicación nacional e internacional. Bueno, esa es la primera lectura que hay que hacer. En el Gran Capo, no sé por qué hay timidez del gobierno, del mismo golpe, de la misma policía, de decir quién es, de quiénes son, porque es que no solamente hay uno capo, hay varios capos de cordillera que están libres, que andan por la calle, que andan por sus carros, que andan por los pasillos de las administraciones. ¿Quiénes son esos capos, Jaime? ¿Quiénes son esos capos? Eso, pues no, una vez se descubrió, porque lo dijo la misma policía, yo no sabía, en la alerta temprana 003, que fue de inminencia del año 2022, dijeron que un señor que le decían, cuyo nombre era Diego Pereira, así lo dijeron públicamente, y eso lo han dicho los medios de comunicación. Yo inclusive a Diego Pereira lo conocía como una persona ciudadano, lo conozco así, pero no sabía que era el grande capo. Y eso lo tienen registrado en los medios, las investigaciones, lo que saquen por los medios con los... Se cayó la comunicación, Alejandro. Vamos a intentar restablecerla con Jaime Gutiérrez, porque ahora vamos a tener otro invitado en la mañana. Vamos a tener el director de Sociedad en Movimiento, el doctor Dagladier Suárez. Ya va a estar con nosotros nuevamente. Es que este tema, Fermín, es un tema bien sensible, es un tema de lo que decía Jaime, lo que comentábamos ahora, son operativos que se dan desde Bogotá. La gran pregunta es, ¿por qué estas capturas se tienen que liderar desde Bogotá y no desde la policía de acá de Dos Quebradas y de Risaralda?
y del área metropolitana, que son los que tienen esa responsabilidad con la misma fiscalía? ¿Por qué tienen que ser desde Bogotá que vengan? Eso deja unos interrogantes y pone en cuestión la tarea que viene cumpliendo la policía en esta parte del país. Y esto no solamente ocurre acá, sino que ocurre también en otras regiones. Así que estamos esperando pues que la policía aclare realmente este tema de las 14 capturas, porque están hablando de un cabecilla y mire lo que dice Jaime, no es uno, son varios. Son varios, no, obviamente, Germán. Y eso tiene una razón, que porque tienen que venir la Fiscalía de Bogotá y la Policía de Bogotá. Cuando aquí hay Fiscalía y aquí hay Policía. Pero Germán, hay muchas cosas, muchas arandelas esos procesos. Uno de esos es cuando se va a hacer un operativo. La cordillera tiene infiltrados en la policía, en el ejército y en la fiscalía. Claro, o sea, ellos tienen el narcotráfico y todas estas organizaciones, por eso se les llama organizaciones, porque también organizadas tienen permeados toda la institucionalidad del país o los organismos del Estado. Entonces, cuando hay un operativo, entonces ellos le avisan: pilas que vamos para allá, pilas que vamos por Julano de Tal, pilas que van por Prensejo. Entonces se vuelan. Cuando lo hacen de Bogotá de manera silenciosa, entonces se pueden dar esos resultados de los cuales estamos mencionando. Jaime, ahí sí lo escuchamos. Bueno, mira, hay una situación, doctor Fermín. Digamos que el viejo, ¿quién es el viejo? El viejo es un nombre que le dicen a todo mundo. Yo conozco que hay en el viejo que le dicen en la Comuna 8, otro le dicen el viejo en la Comuna 1. Es como una denominación, pero no hablan del nombre real. No hablan del nombre. Y aquí la invitación es que hay que hablar con nombres reales y que el alias del viejo sea Julano de Tal. Un ejemplo, Pedro Rojas, alias el viejo. Aquí nos tienen a todos, a los de defensores de derechos humanos, a los periodistas, a los que vivimos de estos temas. ¿Quién es el viejo? No sabemos el viejo. Yo conocí uno que le decían el viejo en la Comuna 8, pero ese no era capo del territorio, el patrón del territorio. ¿Ya? Conozco otro que le dicen el viejo en Kennedy, le dicen el viejo, pero no sabemos cómo es, ¿cierto? Esas son las situaciones. Y lo otro preocupante es que nos deja a los líderes de la acción comunal de Dos Quebradas, de Risaralda, en La Picota, porque el operativo fue en Pereira y en Dos Quebradas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el general Salamanca dice que gracias a la comunidad, los representantes de la comunidad, si usted de esa parte involucra a la comunidad, quiénes somos los defensores de derechos humanos, quiénes pertenecemos a la comunidad, y eso es un riesgo. Por eso hay temor siempre de la comunidad de hacer cualquier información, porque hay líderes amenazados que nos atrevemos a poner una denuncia. Hay líderes amenazados y amenazados. A propósito, disculpe que le interrumpa, Jaime. A propósito de estos líderes amenazados, han ocurrido asesinatos en días pasados. ¿Estas amenazas se están cumpliendo o usted cree que se puedan cumplir, y contra quiénes se está dando precisamente acá en Dos Quebradas y en Pereira? Mire, líderes amenazados hay varios, se incrementa en Pereira y se repiten en Dos Quebradas. Nos preocupa la situación de ese Howard Zapata, nos preocupa la situación de Diego Huitrago, que tiene de Luis Eduardo López Ortiz, de Rubiela Rojas, de Marta del Country. Hay una preocupación, la misma Vida Mía, ¿cierto? Hay alrededor de 14 amenazados en Dos Quebradas, unos que nos hemos atrevido a colocar a denuncia, otros que no. En Pereira se vienen incrementando las amenazas a líderes comunales. Ya hemos pedido una cita al alcalde. La cosa se viene incrementando. Homicidios ha habido uno en Risaralda. Homicidios, pero pueden haber homicidios, sí pueden haber homicidios en Dos Quebradas. La situación es crítica en Dos Quebradas, porque es que Cordillera, hay unos, porque hay que hablar de los actores, y con esto yo creo que por el tiempo tengo que ser muy breve. Hay una situación, Cordillera tiene dominio territorial en Dos Quebradas todavía. Ahora el nombre de Cordillera lo utilizan para bien y para mal. Ahorita lo están utilizando. Hay una situación, hay una invasión de terrenos públicos, que esa declaración la hicimos ya por unos medios, pero profundizaremos en esos temas por los tiempos que tienen ustedes de este informativo. Pero también se está aprovechando que hay un cartel que está utilizando la alerta temprana 001 del año pasado,
y que existe Cordillera para echarle a culpa a Cordillera todas las amenazas con el fin de salir del país. Tampoco hay que rechazar que, si bien es cierto ese grupo existe en Dos Quebradas, en Risaralda, no se puede utilizar para que crea un cartel de trámite de otra vez de hacer asilos políticos y utilizar en la picota al municipio de Dos Quebradas, porque esto tiene que ser uno equilibrado en las declaraciones que uno hace. Y esto viene sucediendo en Dos Quebradas y en Pereira. Ya hay un cartel que utiliza el nombre de Cordillera y esta alerta temprana para eso. Cordillera existe, sí existe, que es una banda criminal, sí, es cierta, que el territorio más fuerte es Dos Quebradas, pero ellos tienen tentáculos en varias partes del país. Cordillera hace pool, como los ingenieros, como los arquitectos. También Cordillera forma parte de un pool de bandas criminales que se entrelazan para hacer acciones. Y entonces vamos a mirar, eso, Dos Quebradas sigue estando en la picota del escenario nacional e internacional. Eso sí, por donde se mueve uno y dice que es de Dos Quebradas, dice ¡uy! Y le comienzan a hacer a uno el comentario, no bueno, sino malo. El bueno es del pasado. El bueno es del pasado. Añoran al Dos Quebradas industrial. Añoran al Dos Quebradas que era muy barato ir a vivir allá y a conseguir las cosas. Pero hoy dice Dos Quebradas a vivir es muy tenaz. ¿Ya? Eso es Dos Quebradas, sí, eso exactamente. Muy satanizado. Eso sí. ¿Cómo está su agenda? ¿Cómo está su agenda esta semana en regiones del país, Jaime? No, mire, hoy estoy en Medellín, viajo esta tarde para Montería. Tengo una reunión con los comunales, vamos a estar por los lados de Tierra Alta, que hay una incidencia. Pasado mañana estoy en Arauca y luego ya regreso al territorio. Bueno, la otra semana. Entonces, la otra semana podemos contactar. Jaime, una pregunta acá entre nos y en toda nuestra audiencia. ¿A usted le pagan por ser vicepresidente de la Comisión Nacional de Paz? ¿O cómo está su remuneración? Porque es que mire, esta gira que usted hace, esto demanda de unos altos costos. ¿Cómo es la sostenibilidad? La verdad, no, yo no gano plata por esta labor que hacemos ni como comunal, ni como Paz. A nosotros nos dan es la ayuda logística, nos ponen el pasaje aéreo, nos ponen el hotel, la alimentación, la seguridad, yo ando con mi esquema, ¿cierto? Entonces esa es la condición. Pero que diga uno que se gana 2 millones, 3 millones de pesos, no, eso no lo ganamos, esto es una cosa de compromiso de uno como colombiano, y así estamos varios haciendo esta labor porque nos encanta, porque queremos vivir, queremos que los próximos colombianos tengan un país en paz, y la verdad lo hacemos con mucho amor. Y en la acción comunal, que es mi familia, a la cual he entregado 48 años de mi vida, lógicamente esto va matizado una cosa con la otra. Y así lo dije también en la mesa de participación de la sociedad civil con el Ejército de Liberación Nacional, donde también participo en ese proceso en nombre de los comunales, que también es gratuito. Y en la Comisión Mixta de la Política de Drogas a nivel nacional, que represento la acción comunal, también lo hacemos gratuito. Nos dan en la parte logística. Que lo llaman a una conferencia o un taller de capacitación para los comunales. Las mismas federaciones le pagan a uno 500.000 pesos, 200.000 pesos libres. Pero no, y usted ve en este momento mi SECOP. Decía, honor, usted busca mi SECOP en mi cédula 14219-710 y combinará que tuve un contrato con el gobierno pasado con la gobernación de Risaralda. ¿Ya? Y tengo la posibilidad de pronto hacer un contrato por orden de prestación de servicio en la gobernación o en la alcaldía. Este es mi trabajo, ¿cierto? Pero no tengo nada. Jaime, un abrazo. Un abrazo, doctor Fermín, un abrazo al doctor Germán, y estaremos listos a continuar y luchando por una Dos Quebradas en paz, en tranquilidad. Tenemos que rodearnos entre todos y que ese Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y no estigmatización de Dos Quebradas lo pongamos a funcionar. Ojalá. Necesitamos sentarnos todos, necesitamos sentarnos ustedes, nosotros, todos a construir una paz con todos, con los delincuentes, con los criminales, con la policía, con el ejército, con la administración, con los periodistas. Un abrazo. Un abrazo, Jaime Gutiérrez. Ya regresamos acá al informativo del Eje Cafetero.